Atlas, el sostenedor, hijo de Jápeto y la ninfa Clímene, Asia en otras versiones, así como hermano de Epimeteo, Menecio y Prometeo. Pertenece a la primera generación de divinidades, llamados los Titanes, y es representante de las fuerzas oceánicas. Condenado a soportar el peso de los cielos y burlado por los hijos de Zeus, es protagonista de los mitos más importantes de la cultura griega. Así que te invito a conocer la historia de este gigante en este vídeo que titularemos Atlas, el pilar de la bóveda celeste. Antes de empezar, déjame decirte que publico vídeos todas las semanas, especialmente los domingos, así que suscríbete y dale click a la campanita para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Dentro de los textos más antiguos que hablan de él, encontramos a la Odisea. En esta Homero nos presenta a Atlas como una figura enorme y de gran musculatura, que carga en los hombros las columnas que sustentan la bóveda celeste, representada por el dios Urano. Según Homero, Atlas está ligado a la naturaleza del mar, a las fuerzas formidables de las olas y conoce toda la extensión de las profundidades marinas. Además, delimita a este como un gigante de increíble fuerza y apabullante sabiduría, pero también de incontenible malicia. La esencia de este personaje fue tan marcada en la cultura griega que la descripción de este mito se repite, casi idénticamente en poetas posteriores, como por ejemplo en la Teogonía de Hesíodo, en la que Atlas sostenía el cielo en su cabeza en vez de los hombros. Según cuenta el mito, Atlas gobernaba la legendaria Arcadia, tierra de gigantes, que muy posiblemente sea lo mismo que la Atlántida, reino, según se decía, mayor que Asia y África juntas, situado más allá de las columnas de Hércules. En este lugar se encontraba uno de los grandes tesoros de la antigüedad para los griegos, el árbol divino, un árbol de hojas y frutas doradas, las mismas que Gea regaló a Zeus en su boda con la diosa Hera. En su juventud, Atlas se casó con la diosa del atardecer Hesperis, concebiendo con ella 6 hijas que posteriormente fueron llamadas las Hespérides o Atlantes, ninfas que tenían como misión principal cuidar y mantener el jardín donde se encontraba el árbol divino de frutos y hojas de oro, el que además estaba protegido por el dragón Ladión, proporcionado debido a la desconfianza de Hera. Se cuenta que en cierta ocasión, hace mucho tiempo, los atlantes fueron presa de la codicia y la crueldad, y los dioses olímpicos les enviaron un diluvio que en un solo día y una sola noche sumergió a toda la Atlántida. Atlas, que se había salvado de la hecatombe, luchó por venganza al lado de los titanes en una guerra de 10 años contra los dioses olímpicos, siendo estos últimos los vencedores. Tras su derrota, el coraje y la rebeldía se fueron y solo les quedó un inmenso cansancio que desahogarán en su prisión a manos de sus carceleros, los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Pero no todos los titanes merecieron la misma pena. Para Atlas, los dioses reservaron otra especie de suplicio. Lo mandaron muy cerca del jardín de las Hespérides, en el rincón más occidental que los griegos conocían y que se situaría cerca del estrecho de Gibraltar, y allí le impusieron una terrible tarea: sostener sobre sus hombros o cabeza, según Hesíodo, el peso del firmamento, cargando así la bóveda celeste con cuidado y odio. Atlas entonces vivió toda su vida el cansancio de esa condenación. Pero su desdicha no quedó hasta ahí. En otro episodio, Ovidio describe cómo Perseo, hijo de Zeus como Heracles, petrificó a Atlas. La leyenda dice que Perseo visitó el reino de Atlas después de matar a Medusa, la Gorgona. Una vez allí, se presentó como hijo de Zeus pidiendo hospitalidad para descansar para su regreso a casa. En ese momento, Atlas recordó que había una profecía dicha por la diosa Temis, la diosa ley de la naturaleza, que revelaba que uno de los hijos de Zeus le robaría sus riquezas, incluido el árbol del jardín. Atlas entonces le negó la hospitalidad y ante tal negativa, Perseo sacó la cabeza de Medusa y la puso frente a los ojos del titán,
convirtiéndole de manera automática en una piedra de enormes dimensiones, a la que hoy conocemos como Cordillera de Atlas, en Marruecos principalmente. Se decía de estas montañas que eran tan altas que tocaban el cielo, pero sus árboles eran tan densos que impedían subirlas. Otra versión cuenta que Heracles, descendiente de Perseo, visitó a Atlas en uno de sus 12 trabajos para recoger las manzanas de oro de las Hespérides. Hércules, advertido por Prometeo que no fuese él mismo a buscarlas, debido al peligroso dragón Latión, convenció a Atlas de que fuera por él. Es así que se ofreció a sujetar el cielo mientras Atlas iba a buscarlas. De la misma manera, y como un claro intento de escape, Atlas acepta el ofrecimiento argumentando que así le evitaría luchar con el dragón. Afortunadamente, Heracles era lo suficientemente fuerte y Atlas pudo llegar al jardín. Cuando regresó con las manzanas, le sugirió que podría ir él a entregárselas a Euristeo, jefe de Heracles, mientras el héroe seguía sosteniendo el arco un poco más. Un claro intento de engaño. Heracles entonces fingió estar de acuerdo con la idea, pero le pidió a Atlas que tomase el arco un momento para poder acomodar su capa sobre sus adoloridos hombros. Atlas accedió y así Heracles pudo huir con las manzanas, provocando el lamento eterno del primero ante tan pesada carga. Esta versión ofrece la contradicción de que Perseo visitó a Atlas antes que Heracles y que éste luego no lo encontrara convertido en montaña, sino aún como titán. Por último, y a diferencia de los dos autores anteriores, el historiador griego Diodoro Sículo afirmaba en su biblioteca histórica que Atlas o Atlante era un mítico rey de Mauritania, en Libia. Este decía que era un gran filósofo y matemático y un extraordinario astrólogo, descubridor de la esfericidad de las estrellas y artífice del primer globo celeste. Hasta acá, la mitología asociada a Atlas. Ojalá hayan gustado del vídeo y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaquia.